Ora el Salmo 23 en medio de tu crisis económica. Hay momentos en los que la vida económica no solo aprieta el bolsillo, sino que invade la mente y se instala en el corazón. No es únicamente la falta de dinero, es la sensación constante de estar en desventaja, de ir siempre un paso atrás, de no poder relajarse ni siquiera cuando todo está en silencio. La crisis económica no llega de golpe, llega despacio, se filtra en los pensamientos, altera el descanso y convierte cada decisión en una carga emocional. Muchos no están viviendo una emergencia puntual, están viviendo un desgaste prolongado. Se levantan pensando en cuentas, se acuestan pensando en responsabilidades y en medio del día el alma no encuentra un lugar donde apoyarse. El problema no es solo la presión externa, es lo que esa presión produce por dentro. Ansiedad, culpa, miedo al futuro, vergüenza silenciosa y una sensación constante de no estar haciendo lo suficiente. La escasez no solo vacía la cartera, puede vaciar la esperanza si no se la enfrenta desde el lugar correcto. Este espacio no es para ofrecer fórmulas rápidas ni discursos motivacionales vacíos. Aquí no venimos a negar la realidad ni a fingir que todo está bien. Venimos a mirarla de frente, pero desde una perspectiva más profunda. La fe no elimina la crisis de inmediato, pero cambia la forma en que el corazón la atraviesa. Y cuando el corazón cambia, todo lo demás comienza a ordenarse poco a poco. Tal vez has orado muchas veces por tu situación económica. Has pedido prosperidad, alivio de las deudas, estabilidad, oportunidades. Has pedido que el dinero alcance, que los problemas se resuelvan, que la presión disminuya. Pero hoy este momento es distinto. Hoy no se trata de pedir más, se trata de descansar. Porque hay oraciones que nacen de la fe y otras que nacen del cansancio. Y cuando el alma está agotada, incluso la oración puede volverse una carga más. Jesucristo nunca habló de prosperidad separada del descanso interior. Nunca enseñó a vivir desde la ansiedad. Él habló de confiar, de soltar el peso innecesario, de no dejar que la preocupación gobierne el corazón. No porque las necesidades no existan, sino porque vivir dominado por el miedo distorsiona la visión, endurece el espíritu y empuja a decisiones que luego se lamentan. La verdadera dirección no nace de la urgencia, nace del reposo. El Salmo 23 no es un texto para repetir mecánicamente cuando falta el dinero. Es una declaración de relación, de cuidado, de presencia constante. Es un recordatorio de que Dios no abandona en medio de la escasez, ni se ausenta cuando las cuentas no cuadran. Él camina con la persona justo ahí donde la presión es mayor, no para juzgarla, sino para sostenerla, no para apresurarla, sino para guiarla. Este momento es una invitación a bajar la guardia, a dejar de pelear por unos minutos, a permitir que la palabra toque el lugar donde la crisis económica dejó marcas invisibles. No es un tiempo para exigir respuestas inmediatas, sino para recuperar la calma que el miedo fue robando poco a poco. Porque cuando el alma vuelve a respirar, la mente se ordena. Y cuando la mente se ordena, la vida comienza a responder de otra manera. Quédate aquí, no adelantes, no multitareas. Permite que este espacio sea un encuentro real, como si Cristo mismo se sentara a tu lado y te recordara con voz firme y serena que no estás solo, que no has sido abandonado y que esta etapa no define tu valor ni tu destino. Antes de cambiar la situación, Dios quiere cuidar tu interior. Y ese cuidado es el primer paso hacia una transformación más profunda. Cuando el dinero aprieta, el alma también se cansa, y casi nadie habla de ese cansancio. No es un agotamiento físico, es un desgaste silencioso que se acumula cuando la preocupación económica se vuelve constante. La mente ya no se apaga, el cuerpo permanece tenso
y el corazón aprende a vivir en alerta. Incluso en los momentos de calma, algo por dentro sigue esperando el próximo problema. La crisis económica no solo afecta lo que tienes, afecta la forma en que piensas, sientes y decides. La escasez prolongada empuja a la persona a un estado de supervivencia. Todo se vuelve urgente. Todo parece riesgoso. Cada decisión financiera se toma con miedo a equivocarse, miedo a perder, miedo a no tener suficiente mañana. En ese estado, el presente deja de existir. La mente vive atrapada entre lo que falta y lo que podría salir mal. Y cuando el presente desaparece, la paz también se va. Muchos creen que el problema principal es el dinero, pero en realidad el problema más profundo es la tensión interior que el dinero genera. Esa tensión roba el descanso, endurece las emociones y va apagando la sensibilidad espiritual. La persona sigue funcionando, sigue cumpliendo, sigue avanzando, pero por dentro está agotada. No porque no tenga fe, sino porque ha cargado demasiado tiempo sola con un peso que no fue hecha para sostener. Aquí ocurre algo delicado. La oración comienza a cambiar. No deja de existir, pero se transforma. Ya no nace de la confianza, nace de la urgencia. Ya no es un diálogo, se vuelve un desahogo. Se ora con prisa, con presión, con ansiedad. Se pide ayuda, pero sin reposo. Se busca dirección, pero desde el miedo. Y cuando la oración nace del miedo, no trae descanso. Solo expresa la carga que ya está dentro. Es en este punto donde el Salmo 23 deja de ser un texto conocido y se vuelve una experiencia viva. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No como una promesa inmediata de prosperidad material, sino como una reordenación interior. No significa que todo esté resuelto afuera. Significa que alguien está cuidando de ti por dentro. Significa que no estás abandonado en medio de la presión financiera. Significa que no caminas solo cuando las fuerzas ya no alcanzan. Antes de provisión, Dios ofrece presencia. Antes de oportunidades, ofrece calma. Antes de soluciones visibles, ofrece descanso al alma. Porque mientras el interior esté dominado por la ansiedad, cualquier ingreso, cualquier avance, cualquier mejora financiera seguirá siendo insuficiente. La prosperidad verdadera no comienza en la cuenta bancaria. Comienza cuando el miedo deja de gobernar el corazón. Tal vez hoy tu mayor necesidad no es que el dinero llegue rápido. Tal vez tu mayor necesidad es que la tensión se vaya, que el alma vuelva a relajarse, que la mente deje de anticipar tragedias, que el corazón recuerde cómo confiar. Porque cuando la ansiedad dirige, incluso las buenas decisiones se distorsionan. Pero cuando el alma descansa en Dios, la claridad regresa y el camino comienza a ordenarse. Este descanso no es rendirse, es alinearse. Es permitir que Dios cargue lo que tú ya no puedes sostener solo. Es reconocer que seguir avanzando desde el agotamiento solo profundiza la herida, y cuando ese descanso comienza, algo se mueve de forma silenciosa, pero real. La presión pierde fuerza, el miedo pierde autoridad, y la fe deja de ser un esfuerzo para volver a ser un refugio. Dios no siempre saca a la persona de la crisis económica de inmediato, pero nunca deja de caminar con ella dentro de la crisis. Esta verdad incomoda porque rompe una expectativa muy arraigada. Muchos esperan que la fe funcione como una salida rápida, como un cambio repentino de escenario. Pero Jesucristo nunca prometió ausencia de dificultades. Prometió presencia constante. Y esa diferencia cambia por completo la forma de atravesar un momento financiero difícil. Caminar en medio de la presión no significa resignarse, significa dejar de luchar contra la realidad desde el miedo. El Salmo 23 habla de valles, no de atajos. Habla de sombra, no de castigo.
El valle no es señal de abandono, es territorio de formación. El problema no es estar en el valle. El verdadero problema es creer que Dios no está allí. Esa creencia es la que debilita, la que angustia, la que empuja a decisiones desesperadas. Cuando la persona cree que está sola en su crisis económica, todo se distorsiona. Las decisiones financieras se toman desde la urgencia, no desde la sabiduría. Se acepta cualquier oportunidad por miedo a la escasez. Se asumen deudas sin claridad. Se actúa rápido para aliviar la ansiedad, aunque eso comprometa el futuro. El miedo al dinero no solo limita la prosperidad, limita la capacidad de escuchar la dirección correcta. Dios no guía desde el ruido, guía desde la calma. Por eso el Salmo 23 no acelera el paso, lo desacelera. Aunque camine por valle de sombra, no temeré. No porque el valle desapareció, sino porque la compañía transforma la experiencia. La crisis sigue, pero ya no gobierna el corazón. El problema económico sigue, pero deja de definir la identidad y el valor de la persona. Aquí ocurre un cambio profundo. La pregunta deja de ser ¿cuándo saldré de esta situación financiera? Y se transforma en cómo debo caminar este proceso con Dios. Ese cambio parece sutil, pero lo cambia todo. Cuando la pregunta correcta aparece, la ansiedad pierde fuerza. El alma se abre a la dirección del Espíritu Santo y desde ese lugar las decisiones comienzan a alinearse con propósito y no con pánico. Caminar con Dios dentro de la crisis no significa pasividad, significa conciencia. Significa observar los movimientos internos antes de reaccionar afuera. Significa permitir que la fe regule la emoción antes de que la emoción controle la acción. Las decisiones financieras guiadas por el miedo siempre cobran un precio alto. Las decisiones guiadas por el Espíritu Santo construyen incluso en medio de la escasez. Este es un momento para dejar de correr y comenzar a caminar, para dejar de exigir respuestas inmediatas y comenzar a escuchar. La prosperidad verdadera no nace de una salida apresurada, nace de una mente ordenada y un corazón firme. Cuando la persona aprende a caminar con Dios dentro de la presión, algo se estabiliza por dentro, y esa estabilidad empieza a reflejarse afuera con el tiempo. La crisis económica no define el final de tu historia, pero sí puede redefinir la forma en que confías, la manera en que decides y el lugar desde donde enfrentas el dinero. Si permites que Dios camine contigo aquí, no saldrás igual. Saldrás más consciente, más firme y menos gobernado por el miedo. Y eso, por sí solo, ya es un avance profundo. Cuando confías en Dios, el miedo deja de tomar las decisiones y ese cambio es más profundo de lo que parece. No ocurre de un día para otro, ni se manifiesta siempre en resultados inmediatos, pero transforma el lugar interno desde donde eliges, actúas y respondes. La mayoría de los errores financieros no nacen de la falta de conocimiento, nacen del temor. Temor a perder, temor a no tener suficiente, temor a repetir el pasado. Y mientras el miedo gobierna, incluso las mejores oportunidades se perciben como amenazas. La escasez no solo limita el dinero, limita la visión. Hace que la persona piense en corto plazo, que priorice el alivio inmediato por encima del bienestar futuro. Bajo presión, se aceptan decisiones que no traen paz. Se asumen compromisos que aumentan la deuda. Se entra en ciclos que parecen inevitables, pero que en realidad están sostenidos por una mente agotada. La escasez se vuelve un patrón emocional antes de ser una condición económica. Aquí es donde la confianza en Dios se vuelve práctica y real. Confiar no es negar la realidad financiera, es negarle al miedo el control. Es reconocer que la ansiedad no es una buena consejera. Cuando el corazón se aquieta, la mente recupera claridad. Y cuando la mente se ordena,
Las decisiones comienzan a alinearse con sabiduría. La prosperidad auténtica no comienza con más dinero, comienza con menos ruido interior. Jesucristo nunca condujo a las personas desde la prisa, siempre las llevó al centro, a un lugar de conciencia, de verdad y de responsabilidad interior. La confianza en Dios no elimina los desafíos financieros, pero cambia la postura frente a ellos. Ya no se actúa por impulso, se responde con discernimiento. Ya no se vive reaccionando, se vive eligiendo. Y esa diferencia marca el inicio de un camino más estable. El Espíritu Santo cumple un papel silencioso pero fundamental en este proceso. No grita instrucciones ni empuja decisiones apresuradas. Guía desde la paz. Aclara cuando la mente está dispuesta a escuchar. Corrige cuando el corazón se abre. Muchas personas piden prosperidad sin permitir primero que su interior sea ordenado. Pero Dios no construye sobre la confusión, construye sobre la claridad. Cuando el miedo deja de dirigir, la relación con el dinero cambia. El dinero deja de ser una amenaza constante y deja de ser una obsesión. Se convierte en una herramienta, no en una medida de valor personal. La persona ya no se define por su cuenta bancaria ni por sus deudas. Se define por su identidad, por su carácter y por su capacidad de confiar incluso cuando el camino no está completamente claro. El Salmo 23 expresa esta verdad de manera profunda. Preparas mesa delante de mí. No dice después de la crisis, dice en medio. No habla de ausencia de presión, habla de seguridad interna. La mesa representa provisión, pero también representa dignidad, cuidado y estabilidad emocional. Dios no espera que todo esté resuelto para sostenerte. Él sostiene mientras el proceso sigue su curso. La prosperidad que nace de este lugar no es frágil. No depende de un ingreso puntual ni de una circunstancia favorable. Es una prosperidad que se construye desde dentro hacia afuera. Una mente guiada por Dios no vuelve a tomar decisiones desde el pánico. Un corazón alineado no se deja arrastrar por la urgencia. Y una vida ordenada interiormente empieza a generar frutos visibles con el tiempo. Este camino no es rápido, pero es firme. No promete resultados instantáneos, pero produce estabilidad real. La confianza en Dios no elimina la responsabilidad financiera, la fortalece. No elimina la acción, la hace consciente. No elimina los desafíos, pero impide que definan tu identidad y tu destino. Cuando el miedo pierde autoridad, la fe deja de ser un esfuerzo y se convierte en un lugar seguro. Si hoy puedes respirar con un poco más de calma, aunque la situación externa aún no haya cambiado, algo importante ya comenzó a transformarse. Esa calma no es evasión, es fundamento. Desde ahí, las decisiones futuras tendrán otro peso, otro enfoque y otra dirección. Permanece en ese lugar. Permite que Dios siga ordenando lo que durante tanto tiempo fue guiado por la presión. Ese es el inicio de una prosperidad más profunda, más estable y más duradera. Quédate unos segundos más. No saltes a otra cosa todavía. Si esta palabra tocó algo dentro de ti, protégelo. No lo pierdas con prisa ni con distracciones. Permite que Dios siga trabajando en silencio mientras permaneces aquí. Si deseas sellar este momento, escribe en los comentarios una sola frase sencilla, no para mí, sino como un acto de fe. Confío en Dios, incluso en este proceso. Y si sientes que necesitas volver a este espacio cuando la presión regrese, permanece cerca. Aquí seguimos caminando juntos, con fe, con verdad y con descanso en Dios.